Osama Bin Laden es buscado desde hace varios años por los Estados Unidos. Protegido por los talibanes, el grupo fundamentalista más fanático del mundo hizo que sus amenazas se conviertan en realidad. Ante el temor de una ofensiva militar norteamericana, el gobierno talibán dio una conferencia de prensa. د تروریزم ټول انواع او ډولونه لکه څنګه چې په افغانستان کې هم ورانې پیښې کړي دي او دلته موږ همیشه د تروریزم ښکار سوي یو دلته مو غندلې دي او په نړیواله سطح باندې هم د دې غندنه کوو. El mismo doble discurso de los últimos años. Nunca hicieron nada para entregarlo o permitir su captura. Osama او اتیا کیلو سړی دی او وزن یې دومره سپک دی نه څوک لري او نه د ده سره کوم اتصالاتي وسایل شته نه توپ ټانګ تیاره لري چې دا کار ورباندې وکړي هغه څه چې په دنیا کې د تماس. La nueva guerra ya comenzó. Afganistán será uno de los países que recibirá la descarga del poderío militar estadounidense, pero seguramente no el único. The American people need to know we're facing a different enemy than we have ever faced. This enemy hides in shadows and has no regard for human life. This is an enemy who preys on innocent and unsuspecting people, then runs for cover. But it won't be able to run for cover forever. This is an enemy that tries to hide, but it won't be able to hide forever. La ofensiva militar será mucho más prolongada que los últimos conflictos militares, como por ejemplo el de Yugoslavia. El martes 11 de septiembre se inició una guerra internacional que no es lo mismo que una tercera guerra mundial. La nueva guerra del siglo XXI será un conflicto prolongado y de enfrentamientos esporádicos. Estados Unidos necesitará la ayuda de países como Pakistán para poder realizar una gran ofensiva sobre Afganistán. The carnage in New York and Washington has raised the struggle to a new level. Pakistan has been extending cooperation to international efforts to combat terrorism in the past and will continue to do so in the future. All countries must join hands in this common cause. I wish to assure President Bush once again and the United States government of our unstinted cooperation in the fight against terrorism. Pero a pesar de este discurso, la realidad de un apoyo solo se verá en el momento del ataque. Pakistán, vecino de Afganistán y aliado, es un país pobre pero que posee la bomba atómica. Esta guerra será liderada por los Estados Unidos. Su presidente deberá conocer la realidad internacional para que la situación no se vuelva incontrolable. La ubicación de los portaaviones y cruceros en las costas de los Estados Unidos demuestran lo delicado de la situación. Desde esta semana, las Torres Gemelas, símbolos del poderío financiero de los Estados Unidos, ya no existen. El Pentágono, el corazón de las Fuerzas Armadas estadounidenses, fue atacado por un comando terrorista. Otra vez, la realidad superó a la ficción. Desde el martes, ya nada será igual. No habrá país sobre la tierra que pueda quedar al margen de esta nueva guerra.
*499. Todo Noticias. Periodismo independiente. Lo que ves, lo que escuchás, lo que no sabes, lo que te gusta. Todo está en TN Show con Catalina Drugui. TN Show, lunes a viernes a las 15:30 y a las 20. Ha cambiado la historia del mundo. ¿Cuál es su balance? ¿Cómo está Nueva York en este momento? Bueno, Nueva York está en este momento dividida. Yo diría que desde la calle más o menos 14 hacia arriba, hacia lo que es el Midtown y el Upper Town, la ciudad está normalizada. Se vive con total normalidad, inclusive los teatros de Broadway ya están funcionando. Está funcionando parcialmente el Lincoln Center, la vida allí es normal, muchos habitantes de la ciudad optaron por salir este fin de semana, aprovechando un fin de semana realmente muy lindo y para despejarse un poco de esta situación choqueante que ha vivido. De la 14 para abajo la situación es total y absolutamente distinta, porque por supuesto está primero el epicentro de lo que fue la tragedia, en donde todavía sigue saliendo humo por doquier y por momentos hay focos de incendio que se reavivan. Hay que tener en cuenta que hay un cráter aproximadamente de 6 pisos, ¿no? De 6 pisos de profundidad que se ha formado en algunas partes del World Trade Center y en otras partes, bueno, están esos 6 pisos cubiertos por los escombros. Todavía se observa además alguna parte de alguno de los 2 edificios que ha permanecido. Allí están trabajando los voluntarios y los bomberos en forma muy intensa y muy dificultosa y se cree que va a llevar, algunos calculan que podría llevar un año remover absolutamente todo. En las zonas periféricas, yo diría a partir de las 2 o 3 cuadras a la redonda, falta luz en muchos lados, falta agua en muchos lados y por lo tanto hay muchos habitantes de la ciudad que allí vivían que finalmente están dejando sus edificios porque por supuesto no pueden vivir. Lo que se observa es que además hay mucha gente que ha querido ingresar a la zona. Hoy se ha levantado el bloqueo a varias zonas adyacentes y se puede llegar prácticamente hasta la calle Canal Street, desde donde se está aproximadamente unas 20 cuadras de las Torres Gemelas, y allí hay mucho turista y mucha gente que se acerca, así como también mucha gente que se acerca a ver a los bomberos y a los policías y a los voluntarios a los cuales aplauden tanto cuando entran como cuando salen. Todavía no hay estimaciones de muertos porque es difícil la recuperación, no se recuperan muchos cadáveres todavía porque la pila de escombros en algunos casos llega a 20 metros. Lo que sí que no hay ya más hasta el momento aparecidos con vida, aunque hay alguna esperanza que en los pisos del subsuelo de las torres, tenían 6 pisos de subsuelo, podría haber alguna persona, milagrosamente, podría haber personas todavía con vida, porque allí efectivamente había personas en el momento de la tragedia. Los aeropuertos están abiertos, aunque están desarrollando sus actividades con límites, y en este caso los vuelos de Buenos Aires que salieron de ayer de Buenos Aires han llegado, y hoy tanto United como American están anunciando, United que su vuelo está saliendo de aquí desde el Kennedy en hora, y American con retraso, pero están saliendo a la Argentina. Así que más o menos ese es el panorama de la vida doméstica aquí en la ciudad de Nueva York, en donde se ve todavía mucha gente usando banderas, taxis con banderas de los Estados Unidos, gente con sombreros con la bandera de los Estados Unidos, y mucha gente buscando a sus familiares. Por lo tanto comienzan a aparecer paredes en los edificios de las distintas partes de Nueva York con las fotos de las personas. Hoy nosotros estuvimos trabajando con Sebastián Neville, el camarógrafo, y este va a ser un material que va a estar para TN y Canal 13 en las próximas horas, con la foto de las personas y los datos para identificarlos, Gustavo. Doctor, en las primeras horas, bueno, aquí se supo que algunos sobrevivientes que estaban bajo los escombros se comunicaban vía teléfono celular. Esto obviamente ya han pasado tantas horas, estas comunicaciones se han cortado. Sí, efectivamente se ha cortado, ¿no? En lo cual acá da dos especulaciones, o que en fin, tal vez los sobrevivientes hayan muerto, o que se hayan acabado las baterías de los teléfonos celulares. La gente se ata a esta esperanza, y esto es total y absolutamente entendible, ¿no es cierto? Pero sí, estas comunicaciones que se produjeron durante el primer día con cierta intensidad ya no se producen más.
¿Levantó el ánimo del pueblo de Nueva York el hecho que haya el presidente de los Estados Unidos visitado la zona, sobre todo el ánimo de los bomberos que han perdido a tantos compañeros? Sí, eso fue realmente muy tocante para los bomberos. Hoy comenzaron los funerales de los bomberos. Además hay que tener en cuenta que los bomberos perdieron a sus dos jefes aquí que estaban en la zona. Esto sí ayer se sintió como un apoyo importante, que además la gente se lo expresó allí al presidente Bush. Esta era una ciudad que lo había recibido a Bush hacía exactamente un mes en forma total y absolutamente indiferente. Aquí lo que se está viviendo con los bomberos es impresionante porque además en las escuelas a los chicos les han contado lo que pasó, a los chicos de distintas edades, con distintas formas. Los chicos de 4 a 18 años le contaron lo que pasó. Por supuesto, lo más delicado fue contárselo a los chicos de 4, 5, 6, 7, 8 años. Y entonces una de las cosas que se ve es que muchos padres van con sus chicos y pasan por una estación de bomberos y se encuentran con un bombero y se acercan a que los chicos los saluden a los bomberos y le dicen gracias, señor bombero, ¿no? Esto es un episodio que se ve en Nueva York y que la verdad que conmueve, ¿no? Doctor, aquí se dio a conocer una encuesta que hablaba que aproximadamente el 71% de los norteamericanos quiere ya una respuesta, quiere una venganza. ¿Usted nota esto entre los habitantes de Nueva York? Sí, eso es, además, eso existe, aunque es diferente. El primer día era un 86% que quería esto, hoy es un 71%. Por supuesto, todos quieren una represalia, pero contra el responsable, no contra cualquiera. Hay sectores que sí quieren una represalia contra cualquiera, ¿no? Pero hay quienes la quieren contra cualquiera. Quieren saber quiénes son los responsables de esto, como nos pasaría a nosotros. ¿La gente apunta a Osama Bin Laden? Bueno, este es el objetivo fundamental y hoy el presidente Bush ha dicho que el principal sospechoso es Osama Bin Laden. Sin embargo, son muy cuidadosos con las palabras. Es decir, el carácter es todavía de principal sospechoso. Osama Bin Laden, ¿no? Sobre la participación o no, vaya a saber, de este hombre para los norteamericanos. La pregunta tiene que ver específicamente si el pueblo norteamericano se siente que está en guerra. Bueno, es una expresión que se ha usado aquí por parte de muchos. Yo diría que no todos lo sienten así, pero sí hay una parte importante de la población que ha tomado esto como propio de un acto de guerra. Por supuesto, de una guerra distinta a las convencionales, ¿no? La gente está muy tocada con esto indiscutiblemente y por supuesto que lo está mucho más tocada aquella gente que vive en las cercanías de los lugares que han sido afectados. Inclusive dentro de la clase política hay un sentimiento mayúsculo y casi uniforme de que esto es un estado de guerra, insisto, diferente a las guerras convencionales. ¿El pueblo quiere pruebas para acusar a Osama Bin Laden? Bueno, algunos más que otros, pero se pide prudencia. Esto para los estadounidenses es todo un shock, ¿no? Porque realmente todo el mundo dice, nunca pensamos que esto nos podría ocurrir aquí, ¿no? Y lo que sí hay, por supuesto, por parte de muchos es una falta de entendimiento del porqué de estas actitudes, ¿no? Que no son de ninguna manera justificables, pero que son sí el producto de determinadas circunstancias. Pero aquí hay una actitud de repulsa, inclusive es muy fuerte por parte de los miembros de las comunidades árabes, que con esto se ven muy perjudicados, porque por supuesto que esto ha dado pie para el resurgimiento de aquellos sectores que son muy xenofóbicos y discriminadores contra la comunidad árabe y que creen que son todos lo mismo, ¿no es cierto? Que creen que todos los árabes son Osama Bin Laden. Entonces ayer hubo en la mezquita central de Manhattan una celebración religiosa muy fuerte en donde toda la comunidad árabe aquí repudió el ataque, ¿no es cierto? Y hubo un llamado de atención por parte del alcalde de Nueva York para que no se produjeran actos de discriminación que se habían manifestado en algunas partes de Nueva York, también en alguna otra parte del país, contra los árabes que están aquí residiendo y contra los americanos de origen árabe. Doctor, ahora tal vez un poco más tranquilo, un poco más sereno, ¿cuál es su balance personal sobre su experiencia allí en Nueva York? Bueno, es un hecho que yo nunca creí que iba a pasar acá, realmente, ¿no? Yo vivía acá, así que son cosas que la verdad que parecen de una película, y son de una película, ¿no? Yo veo las imágenes y parecen cosas, a cada momento parecen más increíbles. Realmente esta es la primera vivencia, ¿no?
La segunda vivencia personal es la de ver a una población como esta, tan choqueada, y yo diría que de todas maneras tan racional en sus reacciones. Esto es un hecho interesante. Aquí siempre hay la idea que esta es una idea que yo muchas veces comento como equivocada, porque por supuesto está el estereotipo de que esta es una sociedad indiferente y demás, y los que hemos vivido aquí sabemos que no, que hay niveles de indiferencia como en cualquier otra sociedad, pero esta es una sociedad que tiene sentimientos de solidaridad importantes, y la verdad que las muestras de solidaridad son realmente impresionantes. Y el otro tema que ha producido es un surgimiento que para Nueva York es realmente novedoso, diría yo, no para otras partes de los Estados Unidos, en donde el sentimiento nacional es muy fuerte, pero esto ha producido un resurgimiento del sentimiento nacional aquí en la ciudad de Nueva York que yo nunca había visto, ¿no? Ver, qué sé yo, a los taxis, muchos taxis utilizando la bandera de los Estados Unidos, ver a gente joven con sombreros con la bandera de los Estados Unidos. Estas son cosas que yo nunca las había visto en los años que viví aquí y en los muchos años que desde entonces he estado viniendo aquí, ¿no? Son tres elementos así que de las experiencias personales van surgiendo. Por ejemplo, un tema de solidaridad impresionante, los restaurantes que están en la zona, que están afectadas, bueno, prácticamente han abierto todos, ¿no? Hoy pasamos por un restaurante, y de esto ya van a estar viendo ustedes imágenes en las próximas horas, en donde la gerente, que era una chica joven, decía, bueno, nosotros no podríamos estar abriendo hoy para vender cosas, pero si estamos abriendo para ofrecerle nuestras cosas, nuestra comida a toda la gente que vive acá y que no tiene ni luz ni agua. Lo mismo con el restaurante de Robert De Niro. En fin, es un sentimiento de solidaridad muy fuerte que lo tiene la ciudadanía estadounidense, y que tal vez para muchos que no conocen lo que es este país puede ser sorprendente. Doctor, usted el día del atentado calificó a la ciudad de Nueva York como espectral. Sí. Ahora, ¿cómo la califica? ¿Cómo la ve? Bueno, yo te diría que la ciudad está dividida en dos. Se lo decía al día siguiente a Massetti. En una parte está choqueada, que es de la 14 para arriba, ¿no? Está choqueada pero con vuelta a la normalidad, pero el shock permanece. La zona que está afectada todavía sigue siendo fantasmagórica, ¿no? Porque llega la noche y no hay luz. Claro. Vos caminas por allí, te encontrás con desechos. Vos pasás por allí y te encontrás con que hay gente que a esta hora de la noche se va manejando con linternas o con velas. Uno ve soldados en alguna otra zona de la ciudad, cosa que no se veía absolutamente nunca. Así que por eso te digo que es fantasmagórica. Yo estoy viendo una imagen ahora que se está tomando aquí la televisión desde el mar, y la ciudad es realmente fantasmagórica, ¿no? Propia de una película de esas de El Día de la Independencia o alguna de esas. Doctor, le mandamos un abrazo enorme desde acá, Bueno, muchas gracias, Gustavo, a todos ustedes un saludo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. El doctor Nelson Castro, nuestro compañero desde los Estados Unidos, desde Nueva York. Vamos a ver ahora el hombre. Martes 11 de septiembre, 9 menos cuarto de la mañana en Nueva York. Un aficionado graba el vuelo rasante de un avión comercial sobre los rascacielos de Manhattan. Yo estaba en el piso 36 de la Torre 1. De repente fue como un terremoto, un golpe, y el edificio empezó a temblar. Luego vi cómo caían pedazos de escombros porque yo estaba cerca de la ventana. Era increíble. Bajé por las escaleras, caía agua por todas partes, estaba lleno de humo. Había un montón de gente en silla de ruedas. Todo el mundo intentaba ayudar a los demás. El avión abre un agujero de 9 pisos en la Torre Norte, entre la planta 95 y la 104. El combustible provoca un incendio a casi 400 metros del suelo. En los dos rascacielos del World Trade Center trabajan en ese momento 50.000 personas. Parece un accidente y Manhattan, el corazón financiero del mundo, apenas baja su ritmo. Hemos visto el avión cuando se estrellaba contra la Torre 2. Vimos a la gente que caía del edificio, que se tiraba por la ventana. Eso es todo.
Cadenas de televisión y aficionados enfocan sus cámaras a la torre en llamas, sin sospechar que otro avión apunta al rascacielos gemelo. El nuevo choque, el segundo en 18 minutos, se retransmite en directo a todo el mundo. El avión comercial atraviesa la segunda torre entre las plantas 80 y 88. Yo estaba mirando a las Torres Gemelas después del choque del primer avión. Vi que un segundo avión venía por el sur y cómo se estrellaba contra la Torre Sur, a mitad del edificio. Tiene que ser un ataque terrorista. No puedo decirle nada más. Vi cómo el avión se estrellaba contra el edificio. No puedo decir más. You should all report to your companies. Again, if you are a New York City firefighter, drop what you're doing, report to your company. A major disaster. La ciudad se moviliza. La radio pide a bomberos y policías fuera de servicio que vuelvan al trabajo. Nadie sabe cuántos han quedado atrapados en los últimos pisos de los dos rascacielos. En los contestadores automáticos quedan registradas dramáticas llamadas de quienes están a punto de perder la esperanza. Sean, it's me. I just wanted to let you know I love you, and I'm stuck in this building in New York. A plane hit the building or a bomb went off. We don't know, but there's lots of smoke, and I just wanted you to know that I love you always. Bye. El fuego y el humo trepan por los dos rascacielos sin que nadie pueda hacer nada. En los pisos más altos solo queda esperar la muerte. Hubo una gran explosión. Salió un hombre. Tenía toda la piel levantada. Le ayudé a salir. He visto a 13 o 14 personas que saltaban por las ventanas. Es horrible. No me creo que esto esté pasando. Oímos una gran explosión, vimos cómo salía humo y luego todo el mundo empezó a correr. Y entonces vimos un ala de avión que asomaba por el otro lado del edificio. Había humo por todas partes y gente que saltaba por las ventanas. Supongo que intentaba salvarse, no sé, nadie sabía dónde ir. Todo estaba bloqueado, no podía salir de allí, no había dónde ir. Y luego oímos cómo se estrellaba otro avión. Si va hasta allí puede ver a la gente saltando por la ventana. Están saltando ahora mismo. Vi a un par de personas que saltaban del otro edificio. He visto a 2 o 3 personas saltando del edificio. Ya no sé si era la Torre 1 o la 2. El pánico se apodera de Nueva York a medida que las peores sospechas se hacen oficiales. Antes de una hora, los rumores sobre aviones secuestrados en misiones suicidas quedan confirmados. Hoy hemos sufrido una tragedia nacional. 2 aviones se han estrellado contra las Torres Gemelas en un aparente ataque terrorista contra nuestro país. Trece minutos después, un tercer avión se estrella contra el ala oeste del Pentágono, en las afueras de Washington. El centro del sistema de defensa estadounidense tiene que ser desalojado. Aquí trabajan 23.000 personas, entre civiles y militares. Nadie se atreve a dar cifras de muertos. Por primera vez, la gran potencia parece indefensa. Es terrible, no solo por mí, sino por los centenares de personas que seguramente han muerto. Estoy atónita, muerta de miedo. Rezo por todos nosotros. Los medios de comunicación anuncian el cierre de los edificios oficiales.
Las noticias hablan ya de un plan terrorista de una precisión y amplitud nunca hasta ahora igualadas. En Washington, la policía toma las calles y aconseja a todos que se vayan a casa. Nunca pensé que pudiera pasar algo así. Me sentía muy segura. Estamos bien, pero tenemos pánico. Lo peor aún no ha pasado. A los 22 minutos del atentado del Pentágono, en Nueva York, la primera torre gemela se desploma sin previo aviso. Un médico británico está al pie del rascacielos cuando se viene abajo. I hope I live. It's coming down on me. Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. Okay, I'm gonna have to go find people who need help. Because I don't think I'm one of them. Yeah! Anybody need a doctor? Where are you? Don't have oxygen. El derrumbe barre a los curiosos que desde la acera contemplan la tragedia. Aplasta a bomberos y policías que participan en ese momento en el rescate. Cubiertos de polvo, los pocos supervivientes salen conmocionados. Terrible. En mi vida había visto nada igual. El edificio del World Trade, olvídate de él. Estaba completamente oscuro, no había luz. Gracias a Dios apareció alguien con una pequeña linterna, porque no podíamos ni ver lo que estaba pasando entre el polvo y los escombros. Era un bombero con una luz y todos le seguimos. El policía nos dijo a todos que formáramos una cadena humana. Nos agarramos unos a otros y él llevaba la luz y nos dirigió hacia el edificio 5. Todo el mundo está sangrando. Yo también mire la sangre. Yo estuve aquí en el primer atentado y ya van 2. El distrito financiero neoyorquino queda cerrado. La bolsa suspendida. La isla de Manhattan incomunicada. Una densa polvareda cubre la ciudad que se proclama capital del mundo. Estoy frustrado con mi país porque no hemos luchado con firmeza contra el terrorismo. Esto tenía que pasar. Hemos dejado escapar a mucha gente en Oriente Medio, en Irán, en Irak, mientras volaban edificios en Beirut y sitios así. Si no nos ponemos serios, esto va a continuar. Era solo cuestión de tiempo. Por primera vez en su historia, los Estados Unidos cierran su espacio aéreo. La sospecha de que un cuarto avión se dirige a Washington en misión suicida obliga a desalojar la Casa Blanca. Un pasajero llama por teléfono para confirmar que 3 personas armadas con cuchillos han secuestrado su vuelo. Los cazas militares se lanzan en su búsqueda. El avión se estrella en un bosque cerca de Pittsburgh, en Pensilvania. Al parecer, los pasajeros se han enfrentado a sus secuestradores y han evitado así una tragedia mayor. Diez minutos después, los 110 pisos de la Torre Gemela Sur se vienen también abajo. El edificio, que en los años 70 presumía de ser el más alto del mundo, se desploma sobre sí mismo en medio de una nube de cristales y escombros. Los complejos planes de emergencia quedan desbordados por la tragedia. Pocos se habían imaginado algo así. Los equipos de rescate han tenido que salir corriendo en varias ocasiones y celebran el seguir con vida. No queda nada, todo ha volado. No sé ni cómo he podido bajar. Estoy vivo. Yo estaba en el piso 82. Estaba todo tranquilo hasta que llegué abajo. Luego la parte de arriba se ha derrumbado. Aquí sigo, aquí sigo. Sigo vivo.
Hubo una gran explosión. Bajé por las escaleras. Todo iba bien hasta que llegamos al sótano. Salimos a gatas. Me iba dando golpes en la cabeza. Me llené todo el cuerpo de heridas. Había agua por todas partes, hasta que salí de los escombros. Hora y media tardan las compañías aéreas en identificar como suyos los aviones secuestrados. Para entonces, los 266 ocupantes de los vuelos suicidas han perdido la vida. Las Torres Gemelas son ya historia. El bullicioso centro del comercio mundial es un solar. Aquí no queda nadie, le dice el bombero al vigilante. Yo soy el último. Por la tarde, después de horas ardiendo, un tercer edificio de 45 pisos se rinde al fuego en Nueva York. Un sacerdote se une a los equipos de rescate en la búsqueda de supervivientes. Parece el paisaje después de una guerra, pero las víctimas son casi todas civiles y el agresor anónimo. Estados Unidos, una nación herida, asustada, cerrada al exterior, hace recuento de sus muertos. Acto de guerra, crimen contra la humanidad, acción sobrecogedora, un desastre inverosímil. Se han utilizado términos parecidos estos días. A todos interesa saber el significado preciso de lo ocurrido, las consecuencias que tendrá todo esto. El presidente de los Estados Unidos, George Bush, tiene autorización para el uso de la fuerza y castigar a los responsables. Los líderes europeos han ofrecido su solidaridad y el objetivo, una supuesta trama islámica con un sospechoso como cerebro del crimen, Osama Bin Laden. El mundo se pregunta por las consecuencias que tendrá para todos la negra nube de polvo y escombros que el martes envolvió al Pentágono y a la isla de Manhattan. El mayor ataque contra Estados Unidos de toda su historia, superior al de Pearl Harbor, el que ha causado en suelo americano el mayor derramamiento de sangre desde su guerra civil. Los daños económicos son incalculables, pero muy inferiores a la humillación y al dolor infligido. El diseño apocalíptico del atentado ha dejado al país en estado de shock. Un enemigo cruel, pequeño en apariencia y en parte desconocido, le ha declarado la guerra. Estados Unidos va a responder, pero aún no sabe contra quién. El deliberado ataque mortal del martes. En este caso no